Llegó la hora de conectarte con hackers, profesionales, emprendedores, innovadores, líderes, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta. Saludos, bienvenidos nuevamente a otra edición de Hackers desde la Universidad del Sagrado Corazón, específicamente desde la estación de Radio Activa y de Sagrado.tv. Mi nombre es Javier Hernández, soy director del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón. Y hoy tengo una invitada que conocí hace algunos años y que hemos estado coincidiendo en distintos proyectos, iniciativas siempre relacionadas al ecosistema empresarial y de innovación en Puerto Rico, a la amiga Denise Rodríguez. Bienvenida y gracias por el tiempo de estar aquí con nosotros este ratito. Gracias a ti, Javier, por invitarme a tu programa. Estoy súper contenta de estar aquí. Pues mira, Denise, nosotros siempre estamos tratando de entender de dónde vienen estos profesionales, que muchos de nosotros estamos conectados de alguna manera, pero quizás este ejercicio lo que busca es poner esto sobre la mesa y decir, espérate, ¿qué factores hay en común o no? ¿Qué experiencias, qué filosofía de vida hay detrás de estos profesionales que los llevan a ser estos agentes de cambio, que es como los defino a grandes rasgos? Y siempre me gusta comenzar tratando de entender un poco cuál es ese trasfondo y cuáles son esas experiencias, a veces familiares, a veces del entorno donde uno creció, y finalmente también desde la experiencia universitaria, y cómo tienen que ver o no con lo que uno hace hoy en día. Así que si nos puedes hablar un poquito de eso. Claro, sí. ¿Desde dónde empiezo? ¿Desde la universidad? Más o menos, a menos que haya algo en tu Sí. niñez o crecimiento que tú creas que ya te fue definiendo como la Denise que conocemos hoy. Bueno, yo creo que sí, qué bueno que mencionas eso. Yo creo que algo que me definió mucho fue esto que decía mami todo el tiempo, de que a mí no me importa lo que ustedes sean. Decía ustedes porque nosotros somos 3 en casa. Ok. Yo soy la mayor. Y decía, a mí no me importa lo que ustedes sean, pero ustedes tienen que ser los mejores en lo que sea que ustedes elijan ser. Y eso nos lo repitió desde pequeños. Y yo creo que eso caló en que pues teníamos la libertad de perseguir aquello que nos interesara siempre y cuando nos fajáramos, ¿verdad? Claro. Sí que yo creo que eso, como que ahora que lo mencionas, yo creo que eso caló hondo y sí influyó en mi formación. Y yo creo que eso pues lo he llevado a través de todo lo que he estado haciendo a lo largo de mi trayectoria profesional. Y el tema de la formación académica, ¿cómo se da esa decisión y cómo es esa experiencia también de uno ir por la universidad tratando de absorber Pues todo mira, lo yo que pueda? siempre digo que yo no sabía qué estudiar. Y me gusta siempre recalcarlo porque a uno le da este frío olímpico cuando uno está en cuarto año y te toca solicitar a las universidades y te sientes perdido o perdida porque no sabes qué quieres estudiar. Y digo, mira, todo va a estar bien. Yo tampoco sabía lo que quería estudiar y fue un poco por el proceso de eliminación. O sea, no me Ok, gusta esto, no me gusta esto. ok. Y eso es bueno escucharlo porque a veces es un proceso Sí. medio caótico, ¿verdad? Sí, yo me sentía como que Dios mío, yo estoy perdida en este mundo, ¿qué yo voy a hacer? Yo tengo que figure this out y pues todo va cayendo en su sitio. O sea que, obviamente, lo que yo hacía era que trataba de estar, ¿verdad? A esa edad, como una esponja, absorbiendo todo. Tampoco es que te vas a tirar para atrás ¿verdad? Claro. Y dejarlo como que, que sea, ¿verdad? Que no hacer nada de tu Ujú. parte para llegar a donde quieres llegar, pero sí un poco también estar relax de que poco a poco uno va identificando lo que uno quiere hacer. Así es que caí en administración de empresas, en finanzas y mercadeo. Entré realmente por mercadeo, Ok. que me acuerdo en la solicitud decía mercadotecnia. Y yo, ¿qué ¿Qué es será eso? eso? Pero como que yo creo que es por ahí me voy y voy viendo y voy cambiando. Entré a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, siguiendo los pasos de papi Ok. y súper contenta. Viniendo de una escuela donde nos graduamos 28 estudiantes de grado 12, Ok. entrar a la UPI, que es gigante, pues fue ¿De para qué mí una pueblo eres? experiencia. Yo me crié en San Juan, mi familia es de Ok. Barranquitas y Naranjito. Mis papás se mudaron a San Juan para trabajar acá. Ok. Y entonces, pues yendo entonces a la UPI, fue como que, wow, este mundo. Y gente bien diversa. Y para mí la UPI fue excelente experiencia. ¿Cómo? Yo sé que ahora en el presente has estado involucrada en muchísimas iniciativas de distintos sectores, ¿verdad? Del sector privado, sin fines de lucro.
Durante la universidad, ¿tuviste algunas experiencias co-curriculares, o sea, fuera del tema del currículo, con organizaciones, proyectos que de alguna manera también fueron formando ese... Sí, mira, en la universidad, luego del primer año, que siempre es el más difícil en cuanto Ujú, a ajuste, claro, que un no, cambio me enfoqué bastante... solamente en estudiar, pero ya luego que pude como que respirar un poco más, pues empecé a mirar, ¿verdad? Sacar el cuello y mirar qué más hay aquí, qué más ofrece la universidad. Y Claro, tenía mucha curiosidad para saber qué yo podía experimentar en la Universidad de Puerto Rico, porque yo sabía que había muchos programas, becas, viajes de intercambio, y yo quería como que hacerlo todo. ujú, Así que comencé a preguntar, que esto yo se lo digo a los estudiantes, como que vayan desde el principio. Y hoy día yo digo, no esperen ni el segundo año. Antes teníamos el lujo de esperar al segundo y tercer año. claro. Vayan desde el primer año a esas oficinas de enlaces con empresas, intercambios, internados y demás, y preséntense, trabajen el resumen desde ya y vayan viendo qué oportunidades hay y pregunten, ¿se han presentado? Eso fue Claro, lo que eso a es mí me otra cosa ayudó. que eso es importante. Tocar la puerta, mira, me interesa esto, hay alguna oportunidad. Y cuando a ti te ven que tienes sed y que tienes ganas, cuando aparezca una oportunidad, van a pensar en ti y te van a buscar, porque se van a acordar de tu cara. Así que eso es algo que ahora yo, que incluso busco talento, eso me ayuda a mí a acordarme de una persona, como que, mira, esa persona tiene sed, tiene Sí, potencial, sí. ¿verdad? Y sé que quiere aprender, así que vamos por ahí. Y cuando te gradúas, cuáles son esos primeros proyectos con los que empiezas a involucrarte a nivel Pues laboral? un poco va ligado a un internado que yo tuve antes de graduarme, Okey, varios actually. Yo tuve un internado que ya no existe desafortunadamente en el Banco Gubernamental de Fomento, el internado sí, José M. Berrocal, Berrocal. enfocado en exponer a los jóvenes universitarios al sector público, para interesarlos, ¿verdad? Para motivarlos a que Ujú, vieran el sector público como un lugar donde pueden aportar a la sociedad. Y entonces esa experiencia fue bien buena. Personalmente, todavía soy bien amiga de mi clase. Y segundo, fue un exposure excelente al sistema de gobierno. Eso a su vez me ayuda a tener unos credenciales necesarios para solicitar a un internado en Goldman Sachs, en Wall Street, en Nueva York, en el okey, 2006. Esto es antes de la gran recesión. guau, Cuando estaba eso, o sea, las firmas estaban reclutando a todo tren y estaban ya empezando a reclutar en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras y Mayagüez. okey. Y ahí hago un internado de verano en esa firma, em, pero fue bien interesante, algo que yo creo siempre creo mucho que todo el mundo tiene talento, lo que no tiene todo el mundo son oportunidades. Y yo creo mucho en los tipos de programas e internados que son para ayudar a que minorías lleguen a esas posiciones en donde no hay mucha diversidad. Y yo soy producto 100% de esos programas. En primer lugar, el programa Sponsors for Educational Opportunities, las siglas son SEO, Okey. es un programa que comienza en Nueva York y comienza en Wall Street porque no había suficiente diversidad, todavía no la hay Bueno, claro, realmente, ¿verdad? claro. En esa industria. Y se enfoca en reclutar estudiantes universitarios de alto potencial y te entrenan bien fuerte, es como militar, para que tú estés a la par con todos esos de Ivy Leagues que Ya, entran a Wall Street, que tú seas tan duro como alguien de Harvard. Y yo pasé por ese programa y me pulieron en Excel, me pulieron hasta en social skills, ¿sabes? okey, Hasta en eso vestimenta, cómo te vistes para fit in en esa cultura, cómo te expresas, cómo cenas en una cena de claro. trabajo, cosas que no te enseñan en la universidad. Y eso fue lo que a mí me ayudó a poder representar bien mi universidad y Puerto Rico en Goldman Sachs, donde era la única puertorriqueña en investment banking. Guau, Investment banking solamente cogen, tú sabes, Harvard, Princeton y Yale. claro. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a hablar un poquito de esas Sí. experiencias tan diversas de gobierno y, industria bancaria como Wall Street. Regresamos rápido. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Déjame hacer un comentario importante sobre lo que acabas de mencionar, porque el tema
primero el tema del sector público, que casi nunca, yo creo que está muy poco en el scope de los estudiantes, porque uno como que no piensa en eso. Y al final es bien importante entender todo el componente público, no solo porque vayas a trabajar con él, sino porque tienes que entender su rol en la sociedad. Y también el tener acceso a una experiencia como trabajar en Wall Street y entender, ¿verdad?, el sistema financiero, que para bien o para mal, ¿verdad?, un poquito de las dos, tiene que ver tanto en el desarrollo social y económico de los países. Y esa hambre, ese hambre de buscar también esas oportunidades que complementen el tema académico, me parece que es algo bien, bien importante. Y quería que nos hablaras un poco de lo que ocurre después de esto en temas profesional. Nos conocimos por Foundation for Puerto Rico, y tu rol en una entidad que tenía una visión, y tiene todavía una visión que trasciende lo inmediato, ¿verdad? Es una entidad con visión de largo plazo. Sé que has estado involucrada también con Global Shapers como una entidad. Me gustaría que nos hablaras un poco de esa experiencia, Claro. que ya voy tejiendo también de, Ujú. de por dónde viene ese trasfondo tuyo. Súper, pues sí, encantadísima. Al graduarme de la UPI, en este internado que había hecho, me ofrecen una oferta de empleo. Ok, Algo que ya es bien raro que ocurra es que te ofrezcan un empleo antes de graduarte. claro. O sea que yo me sorprendo de cómo los tiempos han cambiado desde el 2007 cuando me gradué de la UPI. Yo me gradué con oferta de empleo y muchos de mis compañeros también, así era como la dinámica y ahora es tan distinto que Claro. es fuerte, ¿verdad? Ver Sí, cómo los sí. estudiantes pues se enfrentan a otra realidad. Me lanzo para Nueva York, empiezo a trabajar allá, horas bien largas. Primer año de trabajo, yo no salía antes de las 3 de la mañana y entraba a las Wow. 9 de la mañana todos los días, fue bien fuerte. Pero tú tienes que probar, o sea, yo era la única de una universidad pública y la única de Puerto Rico, o sea, que yo tenía como que probarme porque en este programa que te mencioné, SEO, el lema es, no se trata de ti, se trata de los que vinieron antes de ti y se trata de los que vendrán después de ti. Ok, Entonces te dan este sentido de responsabilidad que hasta el día de hoy yo tengo, que es que al final del día tú representas algo, tú representas de dónde tú vienes, representas tu familia, representas los valores y tú tienes que hacer un buen trabajo para que no le cierres las puertas a los que vienen luego de ti. wow. Eso es una filosofía bien, bien Sí. importante porque trasciende al individuo, ¿no? Sí, sí. Entonces, al tener Eso es. eso sobre, ¿verdad? Sobre your shoulders, como uno dice, pues eso me ayudó como que a decir, no me voy a quitar, no me voy a quitar. Yo me acuerdo que yo escuchaba la canción del Wannabe, Wow, sí, sí, sí. mi programa era de 2 años y al final del primer año fue como que, wow, yo podría aguantar esto un año Uno más y yo más. aguantaba, yo escuchaba esa canción en mi commute y como que voy a mitad de camino, no pienso regresar y vamos para Exacto. Wow, es y me fuerte. ayudó a aguantar el segundo año, que un poco bajó un poco la intensidad. Pero, ya yo me daba cuenta que la vida en Wall Street no era para mí porque, me acuerdo el día 2008, gana el presidente Obama y el siguiente día votaron a toda una clase de asociados, que eran los que nos daban mentoría a nosotros. Ok. Que fue bien fuerte porque entonces nos cayó todo ese trabajo a nosotros los analistas, y a la misma vez no estaban reclutando gente nueva. O sea que era aún más trabajo. Me di cuenta que, por ejemplo, mi jefa trabajaba todos los días de madre que yo estuve allí, el Mother's Day, ella estaba trabajando. Entonces me di Sí, es cuenta otra que como cultura. que sí, ok, estoy aprendiendo un montón, pero no veo mi carrera trascendiendo mucho aquí, Ok. o por lo menos no de manera saludable. ¿Verdad? Así es que, y en ese momento, 2009, voy viendo que en Puerto Rico, pues estaba empezando la recesión Claro. y todavía estamos en esta, Estamos en ¿verdad? esa. Pero Exacto. en ese momento era algo que estaba comenzando y digo, contra, pues déjame ver cómo con estos skills que ya yo he podido desarrollar acá, qué yo puedo hacer para aportar en Puerto Rico. Regreso a casa, estoy con mi familia, que eso pues siempre llama, ¿verdad? Claro. Y entonces decido regresar a Puerto Rico y me dan la oportunidad de trabajar nuevamente en el Banco Gubernamental de Fomento. Y ahí empiezo a trabajar en el sector público nuevamente, con las medidas de austeridad, ¿recuerdas? En Ujú. 2009 que me dio la oportunidad de entender bien, ¿verdad? Como que cómo esas medidas de austeridad, qué impacto tienen, un poco cuál era la premisa y qué realmente fue lo que ocurrió en la Ok. economía.
Y me di cuenta que yo quería estar más en desarrollo económico que en temas fiscales de austeridad. Ok, Por lo menos claro. yo quería aportar en ese En otro la parte renglón. proactiva versus la parte reactiva. Exacto. Dije, ¿cómo yo puedo brincar el charco? Claro, ¿Verdad? el otro Y lado es un empezó a poquito más. mirar, empiezan a mencionar mucho lo que es innovación social y todo esto, y me di cuenta que yo quería hacer algo donde yo pudiera tejer mis destrezas en finanzas y en números, pero con propósito, con algún Ok, tipo de impacto social que tuviese un efecto cascada, donde no fuese solamente hacer a los más ricos ricos, sino que hubiese algo donde beneficiara a la comunidad. No sabía qué, pero yo sabía que yo tenía como eso en la ese vena. era el... Y por ahí empecé a buscar, que por eso vuelvo un poco a lo que yo le digo a muchos estudiantes, you will figure it out. O sea, tú te tienes que exponer a cuánta experiencia, es como yes man, tienes que decirle que sí a todo. Cuando Claro. eres joven, que de hecho es cuando más tiempo tienes en el Ujú. mundo, Sí, tienes tiempo de hacer todo. Métanse en todos los programas, cojan clases extras. Yo cogí italiano, yo cogí literatura feminista, o sea, ok. ¿verdad? Si tienen la Esa oportunidad, amplitud esa de amplitud, conocimiento y de sí, y si experiencia es puedes, ¿verdad? clave. Afford it, ¿verdad? En Ujú, la UPI, gracias a Dios, pues eso era claro, bien accesible, eso yo pude coger esas clases que me redondearon bien. Y esas experiencias son las que te van a ayudar a determinar qué te gusta y qué no. Y por ahí tú vas viendo y vas tejiendo tu camino. Pues volviendo a esto, entonces empiezo a coquetear con la idea de hacer un MBA, un poco para ver cómo yo podía hacer ese cambio de carrera o brincar el charco, como ujú, dije, ¿verdad? A otra área. Y dije, bueno, pues me empiezo a solicitar un programa nuevamente para minorías que ayuda a las minorías a llegar a universidades de alto calibre, que usualmente se nos hace difícil ese proceso de solicitud porque tenemos unas lagunas, no salimos tan bien en los exámenes claro. estandarizados o no somos tan duros haciendo un ensayo con esas palabras que otras personas pues, aprenden, Ajá, ¿verdad? Por nuestro idioma principal, que es el español, y nos ayudan en ese proceso. Y empiezo a visitar universidades, empiezo a estudiar para el SAT, y en eso conozco a John Borshow de Foundation for Puerto Rico, quien me ofrece unirme a la fundación. Entonces me encontré con esas dos opciones. O gasto no sé cuántos miles de dólares en un MBA, o para estudiar innovación social, o ejerzo eso ya, empezar a ejecutar, empezar a ejecutar sí. eso en esta organización. Y me fui por esa vía, la luz delante en la calumbra, como también siempre me han dicho en mi familia, y entonces me fui a Foundation for Puerto Rico. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a hablar un poco de esa transición y de todos esos proyectos presentes. En breve regresamos con Hackers, Emprendimiento, Innovación, Marcando la Diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Déjame hacer un comentario sobre esa decisión que tú tomaste, porque yo estuve en una situación similar al momento de decidir dónde hacer mi doctorado. Uno siempre piensa en irse porque es la práctica, ¿verdad? De uno salir afuera, absorber y después regresar. Pero en aquel momento se estaba cocinando todo un tema de economía creativa y cultural, que es mi área. Yo decía, me voy afuera, estudio 3, 4, 5 años, llego con un título a hacer cosas o me quedo aquí haciéndolo aquí y empiezo a ejecutar lo Ujú. que... Entonces, esa decisión a veces es importante porque uno siempre piensa en irse, pero hay unos escenarios en que, mira, a veces el grado no es lo más importante, sino el trabajo que uno está haciendo y el Sí. aprendizaje. Así que me parece bien, bien, bien chévere que compartas Mm. esa decisión tan importante. Háblanos un poquito de cómo ha sido ese desarrollo en esas últimas entidades y proyectos que has trabajado. Pues mira, en Foundation for Puerto Rico, cuando yo entro, todavía está en proceso de definirse cuál va a ser la misión y visión. Y Ujú, para muchas personas eso puede ser un bad trip, porque es como que claro, dicen, diantre, no tengo estructura, no hay definición de lo que voy a hacer, pero para mí, como a mí me funciona ese tipo de cosas, como que, wow, puedo empezar de cero. claro. ¿Verdad? Y uno puede crear y ejecutar desde cero las ideas, ¿verdad? Y entonces, y eso fue lo que hice. Allí con el equipo identificamos unas ciertas oportunidades, y yo en particular, por ejemplo, ya yo estaba entrando en lo que es conociendo, digamos. Ujú,
el ecosistema empresarial, pero yo desde afuera, yo sentía que yo estaba como en una pecera y adentro estaba el ecosistema empresarial en todo esplendor y yo estaba desde afuera así como fascinada, como que, ay, mira eso, Muchas mira cosas lo que está pasando, pasando y quién es interesante. fulano, mengana, sutano. Y eso fue porque cuando estaba en el Banco Gubernamental de Fomento, con el cambio de gobierno, me piden que me quede como empleada de confianza, que eso Ok, en Puerto Rico no es suele rarísimo. suceder, pero es porque la gente sabe que yo no me mido por colores, sino Ujú. que pues, querían a alguien que mantuviera el asunto de los números, el asunto fiscal y que hubiese una mejor transición. Y sé que para Puerto Rico eso es lo mejor y decidí pues quedarme y un poco también validar que puedo trabajar con ambas administraciones. Eso De- es de- bueno en Puerto Rico. Déjame decir algo brevemente sobre eso, porque yo creo que es también bien importante que exista y se desarrolle toda una clase profesional al margen del tema político y que tengamos la capacidad de hacer nuestro trabajo en cualquier contexto con la paz mental también Ujú. de que nuestro trabajo responde a una pasión y a un profesionalismo que no está vinculado. Y creo que habemos unos cuantos que hemos estado arriesgándonos y exponiéndonos a eso, porque siempre hay un tema de Ujú. riesgo, ¿verdad? Sí, De clasificación, porque el país está acostumbrado sí, a eso, pero creo que también hay un elemento ahí de hacking, sí. es demostrar que no necesariamente tiene que estar vinculado a un tema político para ejercer un trabajo que impacte el sector público. Sí, Me sí. Y parece, eso depende de uno como persona y también tener suerte de que el equipo sí. alrededor te dé esa libertad, ¿verdad? Y esa confianza. Entonces ahí, volviendo al tema de ser presentado, Ujú. pues yo vi que el Banco Gubernamental de Fomento tiene una silla en la Junta de Directores del Grupo Guayacán, una de las organizaciones más Claro. importantes que tiene 20 años en el ecosistema empresarial en Puerto Rico. Yo dije, yo quiero estar ahí". Y como estaba en proceso de transición todo el gobierno, ¿verdad? Lo menos que había tiempo de pensar es quién va a llenar esa silla. Pues cuando Claro. yo alcé la mano, Yo. fue como que, ok, pues dale. Ah, Entonces eso me dio a mí, como dije, ¿verdad? Esta visión de poder conocer qué era lo que estaba pasando en el ecosistema empresarial. Entonces, volviendo a Foundation for Puerto Rico, ahí tengo la oportunidad de conocer a una argentina que estaba en Puerto Rico haciendo el fellowship de Code for America. okey. Y ellos estaban un año aquí identificando qué hace falta en Puerto Rico y que ellos iban a programarlo. Eso fue con la oficina del CIO cuando estaba Claro. Giancarlo González. Entonces, ella me dice, oye, en Puerto Rico no hay Kiva, que Kiva es una Ujú. organización a nivel mundial que provee financiamiento, micropréstamos a empresarios que usualmente no tienen acceso a capital tradicional. Claro. Y a mí eso, pues imagínate, me tocó la vena de financiamiento, me tocó la pena de la vena de hacer algo con Con propósito propósito. y el, Ujú. el tema empresarial. Todo de cantazo y yo dije, Bien. vamos a hacer eso". Y eso lo ejecutamos en Foundation for Puerto Rico de principio a fin y al día de hoy Claro, continuamos impactando empresarios de esa manera, gracias a una voluntaria que se convirtió en la lead, se llama Ana María Cintrón, que claro, lo ha claro, claro. continuado. Déjame hacer otro comentario, porque, he visto, que en tu entendimiento del ecosistema has tenido un rol importante en hacer unas acupunturas, en el sentido de identificar unos vacíos Ujú, y llenarlos de principio a fin, como ha sido Kiva, y como ha sido todo el tema de programación también a través del también. proyecto de Code Trotters. Sí, ahí yo me di cuenta, perdón, No, qué no, sí, pena. sí, sí. Ahí yo me di cuenta que Puerto Rico tiene una oportunidad en un sinnúmero de industrias, pero conociendo cada vez más el tema empresarial, el tema de los startups en tecnología, Ujú, me interesó mucho, número uno, porque no sé nada de tecnología y pues soy claro. curiosa. Y número dos, porque fui aprendiendo que hay una manera bien interesante de si podemos despuntar en el mercado global a través de algo de tecnología que nos ayude a escalar y atraer capital de afuera, pues eso sería un game changer para Puerto Rico como lo ha sido con otros países. Y Claro. dije, maybe podemos como que apuntar recursos y enfocarnos un poco en eso, a ver si sale algo de ahí. En eso conozco a Sofía Stolberg, y conozco el Fideicomiso para Ciencia y Tecnología, y entonces aparece, ¿verdad? Se me ofrece la oportunidad de unirme a Codetrotters, que es una academia de programación que enseñamos a personas a aprender a programar, con la idea de que al desarrollar más talento en tecnología, pueden ellos o montar sus startups en tecnología o trabajar con startups en tecnología y podamos entonces despuntar desde Puerto Rico Ya. de esa manera.
Y sé que en cada una de estas experiencias hay un montón de aprendizajes, ¿verdad? Que por cuestión de tiempo no podemos, pero me gustaría que no nos fuéramos sin hacer esa transición a lo que estás haciendo ahora, Sí, que es otra acupuntura más sí. dentro del ecosistema empresarial. Y hablamos un poquito de Pues Colmena mira, 66. Sofía, y un poco porque estoy hilvanando, ¿verdad? Porque es como todo está como hilvanado de una manera u otra. Sí, sí. Sofía Stolberg identifica un programa que ha funcionado en varias comunidades en los Estados Unidos de desarrollo de ecosistemas empresariales, que no es nada más que todos esos elementos que hacen falta para que un empresario pueda desarrollarse y crecer su negocio, ¿verdad? Ujú. Porque it takes a village. Claro, Hacen falta claro. muchos elementos. Y entonces eso en Puerto Rico está en desarrollo. Y se identificó este programa que se llama SourceLink, que comienza con Kauffman Foundation y Small Business Administration en Estados Unidos y funciona en 28 comunidades. Entonces Wow. Lucy Crespo, del Fideicomiso para Ciencia y Tecnología, junto a Sofía, se unen para lanzarlo en Puerto Rico. Y eso se llama hoy día Colmena 66. Básicamente atiende esa necesidad que todos sabemos que cuando queremos o empezar un negocio o tenemos un negocio y queremos hacerlo crecer, no sabemos para dónde ir, para los programas, incentivos, sabemos que hay cosas pasando, pero estamos en un rush diario con nuestros negocios que no tenemos tiempo de investigar eso. Claro. Nosotros en Colmena les masticamos eso a los empresarios para que puedan arrancar y los conectamos con esos recursos que necesitan para expandir sus negocios o empezarlo. Y ha sido un proyecto clave porque ha creado el mismo concepto de ecosistema requiere interdependencia Sí. y a veces estamos todos haciendo muchas cositas, pero cada cual pues en su pequeño mundo. Y Colmena creo que de alguna manera ha venido a Sí. hilvanar todos esos recursos que están ahí y hacérselos disponibles a la... Sí, somos esa entidad neutral, sin ningún tipo de interés particular más allá de unir. Y eso ha ayudado a que podamos unir a los diferentes actores del ecosistema empresarial en iniciativas como lo que ocurrió después del huracán María, donde un poco cambiamos por completo, como todas las Como todo. organizaciones, que fue como un pivot de en vez de ayudar a los empresarios a crecer, en verdad era como los ayudamos a que no tengan que cerrar sus Claro. negocios, ¿verdad? Con un sentido de urgencia increíble, que estábamos hablando ahorita que estamos agotados porque no hemos Sí, parado desde sí. el Ha huracán. sido intenso. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de que al ser Colmena 66 una entidad neutral, pudimos entonces unir al ecosistema bajo la campaña Levanta tu negocio Puerto Rico. Ok. Y nos tiramos a la calle a hacer encuestas para conocer las necesidades y los daños que habían sufrido nuestros empresarios a raíz del paso del huracán. Y luego entonces referir a esos empresarios basado en esas necesidades, referirlos con las organizaciones que los pueden ayudar. Y estamos en eso ahora mismo también. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, yo quisiera que no nos fuéramos sin que tú, en este contexto al que hemos aterrizado, que es este presente, un breve consejo a toda esa gente que está allá afuera, sobre todo también estudiantes, profesionales que están ahí en este momento que estamos viviendo todos. Un consejito, ¿cuál sería? Mira, yo creo que un poco también en el contexto, como tú bien dices, ahora mismo, hemos pasado de los momentos más difíciles en nuestra historia, sin duda. Y yo que estoy allá afuera, estoy experimentando de las personas un sentido de oportunidad también en medio de todo. Y yo quiero que nos concentremos en esas oportunidades como pueblo. Yo pienso que sea aquí, sea allá, que el talento circule, si se tienen que ir, circulen el talento, eso Ujú. está bien. Lo importante es que nos concentremos en esas oportunidades, porque desde donde quiera que nosotros estemos, nosotros podemos aportar a Puerto Rico. Nuestra diáspora está ayudando increíblemente Eso es importante. más siempre y ahora se ha visto mucho más. Así es que concentrémonos en esas oportunidades, identifiquemos siempre cómo podemos apoyar a Puerto Rico desde donde quiera que estemos, ya sea sector público, privado, sin fin de lucro, siempre hay una Exacto. manera de aportar. Estupendo, Denise. 1.000.000 de gracias. y Gracias a ti, un seguimos placer. conversando. Gracias. Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.